a ustedes para hacer sus viernes más relajados, sus viernes más óptimos, más bonitos. Hola Federico. Y sus viernes más informados, porque a Y veces más pasamos informados. informaciones interesantísimas. Claro que como sí. por ejemplo el tema que tenemos para hoy. Sí. Que es un tema interesante y actual. No, actual, porque acuérdate que estamos en guerra, el mundo está en guerra y por ende nosotros los seres humanos estamos en guerra. Pero nosotros en Unienlace lo que buscamos es buscar soluciones. Quizás no vamos a solucionar la guerra, pero sí cuáles consecuencias trae la guerra, qué podemos nosotros hacer o qué pueden hacer las personas que están en guerra, pero también el conocimiento de por qué existe. Para quienes no guerra. saben cuáles son las razones reales de por qué ahí se dan algunas guerras entre algunas naciones, también estamos para informarles eso a ustedes. Exacto, porque muchas personas dirán, eso es que están en pleito, que fue que uno le tiró basura en el frente. No. Este es un problema un poco antiguo y nosotros vamos a analizar esa parte hoy, pero antes de eso, ¿qué tenemos? Antes de empezar con el tema. Bueno, para armonizar y ambientizar la propuesta que tenemos aquí en Unienlace este viernes, tenemos un videíto en producción para que se vayan retroalimentando y volvemos aquí a estudios a proseguir con el tema. ¿A qué se debe el conflicto entre Israel y Palestina? Aquí te explico la perspectiva desde el punto de vista israelí y desde el punto de vista de los palestinos. El factor principal se centra en la disputa territorial, ya que tanto Israel como Palestina reclaman derechos sobre la misma región, incluyendo a Jerusalén y Cisjordania. Fue en 1948 cuando Israel se estableció como una nación, lo que llevó a la expulsión y desplazamiento de palestinos. Israel, por su parte, defiende su derecho a existir como un Estado judío en la región y afirman que su establecimiento como Estado en 1948 fue legítimo basándose en el reconocimiento de las Naciones Unidas. El Estado también defiende el derecho a defenderse contra amenazas y ataques y han establecido su capital en Jerusalén. Los palestinos argumentan que tienen derecho a la creación de un Estado independiente y demandan el fin de la ocupación israelí de los territorios que reclaman como suyos, incluyendo Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este. La religión también juega un factor importante, ya que Jerusalén es una ciudad sagrada para judíos, musulmanes y cristianos. El conflicto ha ido empeorando desde el 2007 cuando el grupo Hamás tomó control de la Franja de Gaza, donde viven palestinos. Hamás gobierna de facto en la zona y ha sido catalogado como un grupo terrorista por países como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Japón, entre otros. Hamás busca la creación de un Estado islámico en Palestina y han reclamado que buscan la destrucción de Israel. Sin embargo, no todos los palestinos son parte de este grupo que gobierna Gaza. La Franja de Gaza, además, depende de los suministros vitales del Estado israelí en materia de servicios básicos como el agua, electricidad, telecomunicaciones y el acceso de provisiones a su región. La cúspide trágica de este conflicto bélico aún parece no tener fin y siguen siendo las víctimas inocentes, niños y familias que están muriendo en Israel y en Gaza. Bueno, ustedes se dieron cuenta de que el problema no es de ahora, es decir, primero hay un problema religioso que viene desde hace mucho tiempo, por el asunto de que en Israel está la ciudad de Jerusalén, que también ellos quieren y también quieren los palestinos. Pero ¿qué sucede? En el 1947 la ONU propuso una solución, simplemente era dividir a lo que es Palestina y dividir una parte para Israel, lo que no gustó. Y entonces Israel en el 1948 lo que hizo fue que declaró su independencia. Y a partir de ahí han empezado los problemas ya directamente con esa zona, que es la zona de Gaza, y que siempre hemos escuchado esto, pero ahora hay un término nuevo que es lo que es Hamás, que Hamás es simplemente un movimiento terrorista, que podríamos decirlo así, porque no quiere el Estado de Israel. Ellos quieren hacerse también independientes y por eso este conflicto es tan problemático para su solución. Porque hay unos países que apoyan tanto a Hamás y hay otros países que apoyan a Israel, porque es un Estado independiente. Entonces, ¿qué pasa cuando hay diferencias? Lo que hacíamos Jacqueline y yo al principio era que hacíamos un juego, pero que hay diferencias. Ella piensa de una manera y yo pienso de otra. Yo pongo piedra y ella pone papel. Entonces, cuando esto se encuentra, hay conflictos. Y ese es el conflicto que tenemos actualmente, Jacqueline, en el mundo. Es un problema
que ya llevan miles de muertos inocentes, porque entran personas, los palestinos, que quizás no estén de acuerdo con lo que Hamas tiene en su meta, que es sacar a Israel. Quizás son diferentes, pero este movimiento, por decirlo así, es muy extremista. Sí, esos, primeramente porque son naciones que están basadas y fundamentadas con criterios religiosos, pero con criterios religiosos muy fundamentalistas y muy extremistas, como tú decías. Entonces, cada uno se basa tal cual a las creencias que tienen en su nación. Y como es bien sabido en la humanidad, en cualquier situación per se, el ser humano siempre entiende que su argumento es el que tiene la razón. Su opinión, lo que entienda, siempre se siente que tiene la razón con eso. Entonces, estas naciones que están peleando esta situación desde antaños, primero de lo religioso, también después se va a lo territorial, y así un sinnúmero de cosas. Pero como tú decías, Federico, lo más perjudicial de todo esto son las vidas inocentes que se cobran con esta situación. Porque si estuviéramos hablando que entre Hamas y el otro grupo que directamente lo enfrenta serían las víctimas, pero estamos hablando de niños, de niñas que a veces están en planteles escolares, que a veces están en sus sectores barriales, dígase donde viven, en sus apartamentos, casas, y vienen estas bandas, estos malhechores pro guerra, y lanzan bombas y lanzan proyectiles a estos lugares donde terminan con vidas de familias que ni siquiera posiblemente estén en disposición de seguirle una guerra a este tipo de cosas, y terminan acabando con vidas de inocentes, Federico, que es lo más aquí lamentable. Esto es importante, un análisis un poco filosófico, yo decía al principio, Sí. de la parte de la guerra y de la humanidad de la guerra. Decimos la humanidad porque las vidas que se pierden, como decía Jacqueline, Son humanas. Entonces, hay un problemita. Los conflictos existen cuando hay dos personas que tienen dos posiciones diferentes. Y mientras las dos posiciones sigan diferentes, el conflicto no se soluciona. Dense cuenta de algo, que hasta en los divorcios, en los pleitos de colegio, es simplemente por decir, esto es mío. Y el otro dice, no, eso es mío. Entonces, Tengo la razón. yo tengo la razón, no, yo la tengo. Ujú. Entonces, el conflicto va a existir siempre. Los pleitos de colegio, llámese guerras colegiales, era precisamente por las bandas también, por territorio. Los pleitos entre un estudiante y otro eran por territorio. Esta butaca es mía, usted debe ir atrás, yo debo ir adelante. Entonces, todos esos pleitos son por territorio, hasta que filosóficamente, hasta que uno de estos dos bandos, llámese Hamas o Israel, entiendan que uno de los dos va a tener que ceder. Lamentablemente, solamente los países ceden cuando uno exhibe más fuerza que otro. Es decir, cuando hay un pleito de dos personas en un vehículo y hay uno que saca un cuchillo, se asusta el otro, pero si el otro saca una ametralladora, el que tiene el cuchillo quedó chiquito. Totalmente. Entonces, ¿se acabó la guerra? Sí, se acabó la guerra, pero a la fuerza. Entonces, el problema que yo me refiero es que las guerras deben terminarse de una manera más filosófica, es decir, de una manera más amigable, de ceder. Yo le preguntaba a la inteligencia artificial de cómo solucionar esto. Ella puso, ¿Qué dice? Respeto a los derechos humanos es fundamental para garantizar el respeto de los derechos humanos de todos los involucrados en el conflicto. O sea que hay que ver ese punto, incluyendo el derecho a la vida. Mientras no se vea ese punto, va a seguir el conflicto. La libertad y la autodeterminación, que también tienen derecho cada uno, Claro. implica poner fin a la ocupación también israelí y buscar soluciones justas para los refugiados palestinos. Es decir, aquí la inteligencia artificial Es más inteligente que es más ellos. inteligente que lo que están dentro del conflicto, ¿es verdad? Claro que sí. Porque está diciendo, hablen, busquen acuerdos, lleguen a acuerdos, porque Sí. si no, va a seguir el conflicto. Sí, porque la idea aquí no es que gane un bando. La idea es, vamos a ver
cuáles cosas estamos dispuestos a que tú cedas en esto, yo cedo en esto, y que se vuelva equitativo esto, que cada quien gane con algo y que cada quien ceda algo. Eso es un trato. En el caso de que quisiéramos solucionarlo de manera amigable y de manera menos perjudicial, de modo diplomático, ¿verdad? De modo diplomático, como debería ser. Como debería ser, y para eso está la ONU, para mediar. Pero ¿qué sucede, Jacqueline? Que lo que hemos visto en todo el transcurrir de la humanidad, en la guerra, la Primera Guerra, la Segunda Guerra, lo de Pearl Harbor, la bomba de Hiroshima, ¿qué ha sucedido? Que el conflicto se extiende hasta que uno saque el arma más poderosa. Sí. Entonces, eso es lo lamentable de no entenderse, de no conversar, de no llegar a acuerdo, porque al final Israel tiene un ejército muy poderoso. Sí. Es más, si no el más. Hay que tener esto en mente desde ahora, porque jamás no tiene la capacidad para contrarrestar el ejército israelí, ni en la fuerza aérea, ni la parte, como dice, armada por tierra. Sí. No tiene la capacidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando saque la mayor fuerza, entonces ahí se acabó la guerra, porque van a decir, no más, por favor, me rindo. Entonces tira una bandera blanca, que es lo mismo que sucede en los pleitos. Yo no sé si tú has visto la pelea de XXX, que es hasta que el contrincante haga esto. O sea, ok, diciendo que se rinde. Por sumisión. Es decir, que aquí se vale todo. Se vale trallar, se vale ahorcar. Bofetadas, patadas. Trompadas, pero sin guante. Esto no es boxeo. Wow. Sin guante. No he visto ese deporte aún. Bueno, pues míralo para que usted dé cuenta lo que es una guerra. Wow. Es un enfrentamiento de persona a persona. ¿Qué sucede ahí? Que cuando uno de los dos es más fuerte y domina al otro, con el otro sumisión, entonces hace esos topecitos, el otro ¿verdad? tiene que toparlo, diciendo y me rindo. entonces el árbitro ahí entra. ¿Por qué? Porque ya pidió clemencia. Entonces, exacto. Me rindo. En las guerras pasa lo mismo. Cuando uno de los dos revienta con un misil nuclear, una ciudad importantísima, entonces ahí dicen, ya, por favor, ya. No más. Sí, cuando ve que no puede devolver cuando igual. ve que no puede devolverlo. Entonces, eso es lo lamentable de la guerra, que no tiene un parámetro. Hasta ahora la ONU ha servido para decir, por favor, respeten los lugares. La ONU viene siendo el árbitro, ¿verdad? Sí, pero es un árbitro que solamente dice, respeten los lugares donde hay civiles, donde hay niños, donde hay ancianos. Eso por favor. Para mí es la verdadera pérdida. Es el habitante común, el habitante de ese lugar. No sabe si salir a la calle. Es como que tuviéramos tú y yo aquí ahora en un programa, y cuando tú salgas afuera, tú no sabes si te va a caer un misil. Es un temor eso debe de ser que una agonía. Esa parte la vamos a ver en la parte psicológica luego. Sí, traigo la parte psicológica de las guerras, claro que sí. Muy bien, Jacqueline. Y realmente, en lo social, que es lo que realmente nos delimita a este tema, ¿qué les trae las guerras a estas naciones? No solamente porque estamos hablando de Hamas y estamos hablando de Israel, sí, como potencias, como naciones, pero el ser humano per se, la ciudad, el país, ¿qué consecuencias? Una pérdida total. ¿Qué consecuencias les trae estas guerras al ciudadano común de Israel? Mira, lo principal es la desorganización que queda en la comunidad, en el país, en la capital, en la región completa donde se están dando estos ataques con estos misiles. ¿Por qué desorganización? Si había venta de tiendas, dígase, tiene que estar cerrada, Federico. Pero no es desorganización, es destrucción total. Desastres. O sea, si había acueducto, se va. Se rompe. Si había electricidad, se fue. Las tiendas, tú no puedes hablar de tiendas, nadie va a comprar en guerra. Nadie va para ningún lado. Entonces, no es un COVID que tú sabías que la tienda estaba ahí y que tú estabas parado porque no puedes salir. O comprar virtual, como el COVID, hay un no toque es de eso. queda, pero tú no puedes hacer eso porque tú no tienes nada. Está todo eliminado, en la guerra está todo suspendido y es un empezar de nuevo porque toda la ciudad se pierde. Cuando hay bombas, la ciudad se pierde. Es decir, los edificios colapsan. Las bombas destruyen toda la carretera, todo lo que se había construido durante años se destruye. Entonces, pero con eso, ¿qué nos llevamos con eso? Con eso nos llevamos, entonces, un colapso económico.
Totalmente. Porque si se gastaron millones en obras para fomentar el crecimiento, dígase puentes, ¿verdad? De acueductos, como tú inversionistas, negocios. Tú invertiste 10 millones en hacer tu negocito ahí para estar independiente y se fue en un proyectil que entró, perdón, y rompió toda esa parte donde estaba tu negocio, lo impactó. Entonces ya la economía tuya colapsó completamente. Totalmente. Porque ese era tu modus vivendi. Más todo el alrededor, como tú dices, los acueductos, como, óyeme, la zona también sanitaria, es todo, Federico, que queda destruido. Hay una recesión a nivel general, no solamente la parte económica, como decía Jacqueline, sino a nivel general. Eso permea todas las áreas de una ciudad, todas las áreas. Todas. No hay una sola área que escape de una posguerra. Eso ha pasado, ya lo hemos visto con la Segunda Guerra Mundial. Es una recesión durante años que es para empezar de nuevo. No es un ciclón, no es un terremoto que la gente saca fuerza y se repone a una obra natural, ¿verdad? De la naturaleza, porque es el hombre que está destruyéndose a sí mismo, Federico. Vamos a ser eso honestos. Es lo que no podemos nosotros entender. Realmente sabemos que existe porque lo hemos visto durante todo el trayecto de nuestra vida, ¿verdad? Hemos visto la guerra, hemos visto cómo las personas no se entienden, cómo los partidos se tiran, las religiones se tiran entre ellas. Sí. Eso lo hemos visto. Pero destruyéndose el mismo ser humano, destruyéndose, porque aquí, ¿cómo queda una comunidad, Federico, una región donde ha sido impactada por una guerra? Primero, lo primero que queda es muerte, ¿verdad? Alrededor. Y la secuela psicológica. No, eso es lo peor, Pero el día a día, en lo físico, ¿con qué se vive? Con hambruna. Eso imagínate un grupo de personas que no solamente está combatiendo la pérdida de un familiar, imagínate que aparte de eso también tenga hambre. Y aparte de eso, alrededor de sí está habiendo violencia. Porque, mira, cuando estamos en guerra, que ya hay pérdidas, que está el hambre, que está la propia pérdida de un ser humano, pero vivir también la pérdida de quien te queda al lado, que también tú lo vas a ver en sufrimiento. También el que quede vivo va a pasar hambruna, va a pasar desasosiego, no va a haber dónde tal vez descansar. Está el horror y el impacto del estrés postraumático de esa guerra, en tú creer que no hay un lugar en el que tú te puedas sentir a salvo, porque tú no sabes dónde va a impactar el siguiente proyectil. Entonces, aquí impactó el siguiente y tú te quieres refugiar en aquella esquina, pero tú no sabes si el siguiente va para allá. Entonces, ese desasosiego mental no te deja en paz, tú no estás tranquilo en ningún momento. Y hay algo interesante, defienden a un líder que precisamente proclamaba otra cosa. Es decir, el pueblo de Israel es el pueblo elegido por Dios, según la Biblia. Pero ¿qué sucede? La guerra mata personas. Y sin embargo, uno de los mandamientos que dio precisamente el líder que es del pueblo de Israel, que es Jesucristo, dice: no matarás. Entonces, usted defiende una tierra matando a otras personas. Hay un dilema total en cuanto al aspecto religioso. Eso es incongruente, ¿verdad que sí? Es totalmente incongruente el que yo tenga como líder a Jesucristo, que está totalmente en desacuerdo con los enfrentamientos, con las guerras. Y que precisamente dice: ama a tu prójimo, y que tú fomentes eso matando como a ti mismo. Entonces, ¿cómo tú explicas eso? Entonces, a mí no me cabe en la cabeza. No, porque entonces aquí estamos entrando, Federico, a que estos son ya, estas guerras y estos enfrentamientos son basados en conflictos personales y propios de una nación a otra, por egocentrismos y por ser quien tenga la voz de mando, como tú decías. Y como decía el chico también del video, yo tengo este territorio y es mío, pero el otro dice que no, que es al que le pertenece y él lo entiende que es así. Entonces, pelearnos por algo en que esa batalla quiera el otro lado y quiera este lado también, ser la triunfadora y la ganadora. Exacto. Mantenerlos en ese jaleo, en ese aquí decir, para allá. Tú quieres la tierra, cógela, no hay problema, que es tuya. Yo lo terminaría así. Yo te hubiera decir, digo, cógela, es
Jerusalén tuya. tú la quieres, coge la que es tuya. Sí. Y yo llevo... Se acabaría ya esa situación. Se acabaría. Yo llevo a Jesucristo en otra tierra, no importa. No va a pasar nada, ¿eh? Es que la iglesia está dentro. Pero fíjate, el asunto de la ideología de género queda como un niño de teta tan chiquito en comparación con el Con dilema, las religiones, con el dilema pero- que se produce con las religiones. Total. Decir que una persona se siente un caballo o se siente un niño, ya eso ya está disparate, porque es tan obsoleto el ver ahora un dilema tan grave como yo defender a un líder que dice no matarás matando. O sea, no entiendo. Y ejerciendo también la fuerza de poder. Dígase que lo que yo digo es, y en muchísimos pasajes bíblicos, la primera enmienda que nos ponen ahí para que la entendamos como seres humanos es ceder. Incluso hay una anécdota o una parábola muy conocida en la Biblia, que es cuando el mismo Señor nos manda a poner la otra mejilla, que realmente no es literal, no es que si te cachetean tú vas a poner la otra para que te cacheten, es una parábola donde nos explican que cuando una persona te está, como en este caso de la guerra, te está peleando y está hiriendo y te está atacando por cierta cosa, cede. O sea, Mira, tú estás peleando por eso. exacto. Ten, como tú decías, Exactamente. tenlo, es tuyo, está Mira, bien, vamos a parar hay esto. ejemplos en la historia de la humanidad, Jacqueline, que demuestran lo que decía Ricardo Arjona, que Jesús es verbo, no sustantivo. No sustantivo. Es decir, no es decir... De acuerdo. Sí, Jesús nos manda a amar a todos, sobre todas las cosas, y amar al prójimo como a ti mismo. No. Él lo que quería era que tú hicieras eso, que tú lo convirtieras en realidad, no que lo dijeras. Que fuera literal, ¿verdad? Que fuera literal, pero hubo uno en la historia de la humanidad que hizo lo que tú dices. Gandhi cambió la India entera. Gandhi, Cambió sí. la India completamente, pero ¿cómo lo hizo? No fue peleando, matando al otro. No, con una guerra de hambre del mismo. No, y llevó a su Y en pueblo, amor y paz. a su pueblo a decirle, no, ustedes van a exigir su tierra de la India a los ingleses, pero ¿cómo lo van a hacer? ¿Peleando? No, ellos tienen más armas que ustedes. ¿Ustedes cómo lo van a hacer? Ustedes van a caminar hacia ellos y le van a decir, esta es mi tierra, yo estoy aquí. Y si le dan una bofetada, le ponen la otra mejilla. ¿Tú sabes lo que aguantaron esos indios? Señores, que no han visto la película de Gandhi, mírenla. Es larga, Federico. Es yo la larga, vi, pero es mírenla. larguísima. Se la Mírenla. recomiendo, es Yo cierto. la recomiendo, Unenlace se la recomienda también. La verdadera guerra. Porque esa es la guerra real. Sin guerra. ¿Cómo se hace una guerra sin guerra? ¿Y cómo ganar una guerra sin violencia? Sin derramar una sola gota de sangre, por lo menos de parte de la gente que eran Del de la India. interesado, sí, que eran los de la Exactamente. India. Gandhi, sí, ahora que tú mencionas a Gandhi, Gandhi es ejemplo de templanza, de paz. Es verbo, no violencia. ¿Cómo se gana una guerra? Inclusive hizo una huelga de hambre cuando también quiso lograr otras cosas que tenían que ver mucho con su población hindú. Y señores, es cierto, no todo se gana con la violencia. Incluso cuando tú, los recursos que tú utilizas para ganar, dígase, no solamente esta guerra campal que tienen Israel y Palestina, sino cuando tú estás en una guerra en tu familia, Federico, entre la pareja o en algo, cuando tú quieres que tu palabra o que tu opinión sea la que valga, hay veces, y yo diría que siempre, lo que pasa es que ya estamos acostumbrados a hacernos sentir con lo físico, con lo verbal, cuando tú enseñas que con el ejemplo, con la armonía, con esa templanza, tú demuestras que lo que tú estás exigiendo no solamente por derecho lo exiges, sino que te lo ganas con tu comportamiento y demuestras que tienes la razón. Dice un dicho psicológico que muchos de los psicólogos lo conocen porque en muchos de nuestros estudios sale a relucir, y es que cuando tú discutes con una persona, el tú creer que tú ganaste no es levantando la voz, porque cuando la levantas ya perdiste la razón. Ya. O sea, yo tengo la razón porque tú me ofendiste con algo, y si yo te devuelvo de una manera violenta, ya perdí la razón. Exacto. O sea, que también la forma de tú actuar mediante un ataque de otro, cuando tú reaccionas de la misma manera que reaccionó el otro, si tenías la razón ya la perdiste. Mira, pues yo te voy a decir algo de manera suave ahora. Vamos a hacer Sutil. una pausa
y seguimos en breve. Ya venimos. Y ya regresamos aquí a Unienlace, mi gente bonita. Entonces, hablando de todo lo que estuvimos aquí antes de la pausa, de las guerras, de qué afecta en la economía, qué afecta en la sociedad cuando hay guerras. Entonces, vamos a hablar ya también de una partecita muy importante que es nuestra mente, que es nuestra psicología, que es nuestro comportamiento. ¿Cómo le cambia el comportamiento a toda una población que está sufriendo de guerra? Y no solo la población que la sufre en el momento, sino también la descendencia, Federico, de esa población. Porque así como la guerra te da en el momento actual, cuando tú la sufres, primero te da depresión. Porque recuérdate que la depresión es la tristeza, una tristeza aguda del pasado. Entonces, ¿por qué tiene una persona que ha sufrido de guerra una depresión? Porque está viendo en su pasado todo lo que perdió. Es que le han quitado también, Le quitaron todo. Le quitaron la esperanza. O sea que la esperanza Sí, es lo que nos mantiene vivos. activo a la persona. Si tú no tienes un sueño, una esperanza de seguir hacia adelante para lograr algo, la guerra quita eso. Entonces, ¿qué sucede con las personas que no tienen esperanza de saber si se van a morir, si viene una bomba? Se deprimen, Federico, están deprimidas, es cierto. Entonces, esta depresión que la padece y la vive, dígase que la esté viviendo mamá, porque vamos a suponer que el niño esté fuera de esa situación. Vamos a poner un ejemplo que no es así, porque el niño está viviendo físicamente lo que pasa. Él lo ve todo. Él lo está viendo todo. Y es una población que arrastra esta situación de décadas, de años, de antaños. Entonces ya es una población que está predispuesta a la guerra. Ya sabe lo que es, lo que se sufre, y sabe lo que es el odio hacia otras personas. Exactamente, sabe lo que es el odio. Desde que nace sabe quiénes son sus contrincantes, las naciones con las que tienen problemas, etcétera, y crecen con esta idea de guerra. Entonces, ya teniendo la depresión per se, esta mamá y este papá que son la cabeza del hogar, ese niño sufre esa situación también. Claro. Una mamá y un papá que estén en depresión porque han perdido todo y son la cabeza de esa familia, de esa casa, al niño le repercute igualmente. Totalmente. Una depresión que hay en casa con mamá y con papá. Y dentro de esta depresión, que la depresión viene siendo el primer síntoma de golpe que le pasa a una familia cuando lo pierde todo. Pero después, Federico, con la impotencia, llega la agresividad. La impotencia de no poder hacer nada en el momento para tú volver a encaminarte en lo económico, volver a encaminarte en las necesidades físicas que tu familia requiere, dígase alimento, dígase ropa, vestimenta, dígase cuidado sanitario, que papel, que detergente, que no hay de nada, que toalla sanitaria para la mujer, todo lo que se necesita en una casa. Cuando tú te sientes incapaz de no poder suplirle esto a tu familia, entra la desesperación y con ella la agresividad y la rabia y la impotencia de que tú no puedes lidiar con lo que te está dejando la guerra en ese momento. Entonces, también llegan los episodios ansiógenos, que son la ansiedad, que ahí es donde viene esa acción dubitativa de qué va a pasar en mi futuro, porque la ansiedad de qué va a ser de mi futuro. No sé qué va a pasar, no sé qué va a ser de mí, no sé qué va a ser de mi familia, no sé qué va a ser de mis hijos. Entonces, eso te genera ansiedad porque es esa tortura a qué va a ser después. Entonces, eso viene a generarte, mira cómo te lo fui moviendo, depresión, agresividad, a la impotencia, ansiedad, porque no sé qué me va a pasar a mí en un futuro. Y al final, agresividad. Total agresividad. No, porque tú vives en esos episodios de agresividad constantemente. Entonces, al hombre y a la mujer, que son también a los niños, vi en una noticia, no sé si te fijaste, un niño que el doctor tiene que abrazarlo y apapacharlo en repetidas ocasiones porque el niño está como en espera de reaccionar a la violencia. Entonces, esto se llama estrés postraumático. ¿No? Y le ponen también ya un blanco a la violencia, porque tú sabes que cuando hay dos pueblos enfrentados, todo el que es de Palestina ya está total, tiene un odio ya mental hacia el otro.
¿Por qué? Porque le mataron un tío, porque esa gente me mataron esto. Entonces hay un odio que se generaliza, que también pasa que nosotros tenemos que tener en cuenta, no sé si a nosotros nos afecta lo que está pasando allá, pero en cierta forma sí. Sí, económicamente sí, Sí, también. sí, porque es que todos esos pueblos también controlan mucha parte Sí. Bueno, se dice que el 2% de los judíos son los que controlan casi todo el... Sí. Ellos son un 2%, pero ellos controlan el 10% La economía mundial. mundial. Sí, Entonces, así mismo es. claro que sí que afecta. Pero en el caso, yo digo, de nosotros también, que tenemos un país cerca que también hay confrontaciones, que hay Sí. problemas, debemos de no generalizar todo, porque como decíamos nosotros en un programa pasado, hay, por ejemplo, compatriotas o compatriotas no, sino haitianos, Vecinos. extranjeros, vecinos que están aquí, que se llevan bien con nosotros. Sí. Pero no por eso podemos decir que ese Que somos haitiano, dos naciones no. amigas o que somos dos naciones Exacto. enemigas. Yo pienso que todo esto hay que poner un poco de sentido común a las cosas. Y nosotros a extrapolar lo que está pasando en Israel y Hamas, o Israel en la franja de Gaza, que es donde está la guerra. ¿Qué podemos nosotros hacer para no traer un problema de guerra aquí a nuestro territorio? En el sentido de... Verlo como ejemplo. Verlo como que ejemplo. Tú siempre llevas eso a colación. Ver en qué falló. ¿En qué falló esto? Ese lugar. ¿Y qué podemos nosotros hacer? ¿Y ¿Qué qué podemos podemos hacer? Yo pienso que lo primero es no generalizar. Ujú. Que no todos los haitianos... Lo que están haciendo ese canal son empresas que le pagan a grupos de esas bandas para que mantengan esa situación Para estar favorecidos de con conflicto. eso. Y ellos cobran su dinero por Claro. eso es así, pero en la gran mayoría, de hecho, han salido en las redes muchas personas, Jacqueline, hablando en favor de los dominicanos y son haitianos, es decir, Sí. de que no es me están generalizado el sacando. problema. Claro, porque ellos saben que no es un problema de que los dominicanos tenemos nada en contra los haitianos. Hay historia, hay problemas que han pasado de parte y parte, pero no podemos poner ahora No. a sacar los trapitos al sol. Mira, tú me hiciste esto y tú me hiciste esto, porque vamos a llegar a lo mismo. Sí. A los cierto. piedras, papel y tijera y vamos a estar en Ujú. desacuerdo. Y al que yo soy el que tengo la razón y el otro no, que Exacto. soy yo y esto. Siempre que Una el guerra otro sin diga yo terminar. tengo la razón y que el otro diga esto es mío, este río es mío y el otro diga este río es mío también, hay problemas. Mientras no se llegue a acuerdos, pero el problema es que los acuerdos que se han hecho anteriormente, como decíamos, ya han sido rotos. Han sido rotos, Entonces sí. ahí entra ahora una parte que tiene que venir una organización internacional como la ONU A intervenir. a intervenir y decir, no, mira, vamos a organizar, vamos a hacer, lo primero que yo dije que había que hacer es que se deben proponer elecciones en Haití, no hay presidente en Haití. Wow. Entonces, yo no sé cómo que nosotros... Parece increíble, Federico. Parece increíble, pero en este siglo XXI, Wow. hay un país que está gobernándose por bandas. Eso Wow. es increíble. Esto es Pero yo creo que ni una película de ni una Hollywood película es ha más, puesto en escena una situación como esa. yo pienso que de esto va a salir una película. Pero muy buena. Muy buena que sale, porque un país se sigue y tiene inclusive hasta un primer ministro y todo. Funcionando como que está Funcionando todo como- en orden. Y usted lo ve así y dice, no, porque nosotros, ¿qué es esto, señores? ¿A dónde vamos a llegar? Está terrible esto. Entonces, la población vulnerable, que es la que se queda con este estrés postraumático, Federico, que es ese alerta, esos niveles ansiosos y esos detectores de ansiedad que tiene el cerebro y el cuerpo, que están así, tan activados. O sea, que si de la nada viene la esposa y dice, ¿y qué le vamos a dar a los niños hoy? No sé. Tiene los niveles activos de estrés. Entonces, cualquier cosita se los dispara. Exacto. Porque tienen un estrés postraumático. Eso pasa mucho, recuérdate, cuando vienen estos soldados de la guerra que llegan a sus casas, que llegan con estos estrés así, con estos parámetros de que cualquier cosa lo hace ser violento con los hijos cuando llega a casa, No, con problemas con la mentales. esposa y problemas Oyen una mentales. explosión y ya están activos. Ya. Oyen un ruido y Sí. creen que están en el campo de Eso- guerra. Eso se le llama en Estados Unidos, en inglés, o en el idioma americano, se le llama engrams, que son engramas, que Sí. se le van creando a la persona cuando tienen Engranajes que se quedan como que se están quedan. en el campo de batalla. Parece como que están ahí y se sienten hasta sudoración, el corazón se le acelera. Palpitan, esa es ansiedad. Porque ya está grabado en su cerebro como si fuera una vivencia real. Y sueñan Y- con eso, y sueñan Federico, con y, eso. y pueden estar comiendo en su sala, en un ambiente familiar normal,
y por ejemplo a uno de los niños se le cae un tenedor y ese sonido, claro, vuelve y lo retorna a ese momento donde él estaba en guerra y tiene una reacción agresiva. Pero todo eso se minimiza con el problema más grande, que es que se está muriendo la gente cada vez que hay bombas. O sea, nosotros estamos hablando aquí, y todavía la guerra no se ha acabado, de lo que es las reacciones post-guerra. O sea, que siguen creciendo las víctimas, que siguen creciendo. El problema principal es que están muriendo personas que son reales, igual que tú, igual que yo, igual que el que nos está viendo, que están muriendo. Y muchos de nosotros nos hacemos de la vista gorda, y dicen, eso es muy lejos, eso es allá. Es decir, estamos deshumanizándonos inclusive. Preferimos estar viendo en Instagram, riéndonos. ¡Ay! Y esa gente muriéndose por allá. O sea, yo lo que quiero es que nosotros sin darnos cuenta nos deshumanizamos. Nos estamos deshumanizando. Yo creo que ya está bueno, señores. Está bueno de tantas cosas que estamos viendo en las redes, de tantos disparates que nos sacan a nosotros de la realidad. No es que debemos vivir el día entero pensando, ay, qué mal la guerra. No, pero vamos a tomar eso de ejemplo para evitar que nos pase a nosotros vamos algo a hacernos parecido. Eco de lo que está pasando allá y también, como dice Federico, vamos a ver cómo nosotros aportamos de algún modo a que nuestro país no caiga en situaciones parecidas. Que fíjate, Federico, que como tú decías, en programas anteriores hemos puntualizado algunas situaciones algo similares con nuestro país vecino aquí. Entonces, imagínense, como tú decías, porque parece que es muy simple, pero cuando hablamos de un país donde ni siquiera tiene un presidente, que no está siendo dirigido, y que entre ellos mismos tienen situaciones o sea, de bandas, y de que toman el control de la economía de allá y que no puede ir. Mira, yo vi una noticia que me dejó alarmada. No obedecen a nadie. Cuando hay de los mismos nacionales de ellos que compran, por ejemplo, productos, ellos se los rompen a la frontera para un grupo. Pero Federico, yo vi una noticia, creo que fue ayer, me corroboras si estoy equivocada, que creo que aquí llegó una organización primero, antes que llegara donde ellos, y cuando llegó a donde ellos a dar la ayuda, ellos no la recibieron, de que porque llegó aquí primero. ¿Tú viste esa noticia? Es así. De que porque llegó. Señores, por favor. No, tienen actitudes radicales. Y esas actitudes a nosotros no nos afectan. Inmaduras, primeramente, no nos afectan. y tontas. Pero eso trae conflictos. Entonces, esos conflictos, dice, pues tú me hiciste esto, pues yo te hago lo otro. Por ahí se comienza. Por ahí se comienza y vemos lo de esta guerra de Palestina e Israel. Lo vemos catastróficamente grande y gigantesca, pero comenzó por algo. Mira, los conflictos empiezan hasta con una gota de miel. Eso es lo que te estoy diciendo, una gota de miel. Por algo. Hay un libro por ahí, pero no voy a hablarle del libro ahora, pero una gota de miel, una persona fue a visitar a un vecino que vivía en un campo y se le cayó una gota de miel en la casa. Porque en la casa del vecino. Era apicultor y fue a llevarle, pero se le cayó una gota de miel. Esa gota de miel provocó que se llenara de hormigas, que un accidente, y de ahí se fue, eso se formó una guerra, y se fue una guerra de bandos. Madre mía. Pero eso es real. Por una pero gota sí, pero es que, ¿y cómo no te lo voy a creer? Y es que el ser humano busca el ápice de cualquier área, de cualquier cosa, para entrar en conflicto, porque se nos ha olvidado que somos seres racionales y nos vamos a lo físico de modo rápido y sin analítica. Entonces, esto es lo que pasa en estas naciones. Se le va lo racional y se van a lo físico. Que fíjate, Federico, que se ha tenido que implementar que hayan países que tengan diplomáticos, porque entre ellos no pueden hablar y tiene que intervenir un diplomático con estudiar diplomacia política para poder intervenir entre un país y otro, porque los dos representantes de ese país no se pueden poner de acuerdo. Sí, no, ¿tú crees que es posible? Sabes que eso es un puesto interesantísimo. Yo estudié diplomacia. Es muy bonito. APEC, muy bonito. Es muy bonito. También enseña cómo es la etiqueta, el protocolo, correcto. Qué debe hacer el comportamiento apropiado. El comportamiento apropiado, además de que sus funciones son promover la cultura, promover la gastronomía, es muy lindo eso, de verdad, Federico. Es muy bonito, pero aquí se ha utilizado que la diplomacia la utilizan para partes políticas, para decir, tú trabajaste conmigo. Para puestos políticos. Usted se va para allá como diplomático en tal área. Diplomático, pero usted va a ser embajadora. En las Bahamas. Embajadora en tal sitio, pero usted no sabe nada de cómo promover su país. Simplemente empieza a leer, pero eso es un cargo político. Por eso yo estoy de acuerdo con la diplomacia.
Sí, yo porque el también. presidente no puede estar en todo. Y además la diplomacia como tal, los embajadores, los cónsules ayudan a atraer personas para acá, a atraer Sí. inversionistas. Sí, porque son como un canal, Claro. son un canal de Es el trayectoria. gobierno representado en una persona, Sí, el embajador. exactamente. En ese otro país, ese otro país. Tú fomentas la visita y la cultura y todo lo bonito que tenga tu propio país. Mira, yo estuve en Praga, a mí no me gusta hablar mucho de la cosa que uno ha hecho, representando el país con un grupo, Como músico. Como músico, dirigiendo un grupo de músicos y de unos bailarines que fueron con nosotros para llevar nuestra cultura en un festival que se llama el Date, que se hizo en Praga ese año y me tocó a mí ser Qué el responsable de eso. El embajador de allá nos atendió muy bien, pero para mi opinión, no voy a decir nombre, era una persona totalmente, ¿cómo le digo? Desenfocado de lo que es no estaba su posición. Preparado para la posición que Es más, yo mismo decía, ven acá, pero yo soy el que debería quedarme aquí. Es una persona, Jacqueline, que hizo campaña en un barrio y lo mandaron para Praga, una de las 10 ciudades más hermosas del mundo. Para que sepa. Donde hacen los carros Skoda. Ustedes conocen los carros Skoda. Con cultura y con una educación muy amplia. Una educación y una persona, todo el mundo de 7 pies, 6 pies. Eso es impresionante. Y mandan a una persona que no nos representa. Solamente porque tenía un nombramiento político. Porque ese hombre tenía una botella, aunque tuviera. Tenían que mandarlo para un sitio. Sí. No voy a decir el nombre ni el partido que era, porque eso hace mucho ya. Y fue como. Qué mala representación. Pero estamos muy mal representados. Ustedes, lamentablemente, tocamos el tema, pero no, este programa no es político. Tenemos que cerrar. Sí, ya nos vamos. Les agradecemos muchísimo su sintonía, les agradecemos muchísimo su tiempo, les agradecemos el cariño que nos tienen para recibirnos cada viernes, esperarnos cada viernes para ver qué le traemos nuevamente aquí en Unienlace. Pero yo estoy en guerra con esa gente que están ahí. Yo creía que era con nosotros. No, yo estoy en guerra. Federico, porque ven el programa y no comparten, no hablan, no dicen nada. No, hombre, así no. Señores, no. Federico, no te vayas. Feliz fin de semana, mi gente.